Muy bien. Muy buenas tardes, personas que nos acompañan y los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar unos instantes sobre qué problema que nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionados por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. ¿Ok? Con esta queda abierta la reunión del día de hoy. El tema es el miedo a la muerte. Para este tema nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, doctora. Pues muy buenas tardes. Agradecida por este nuevo día. Agradecida a todos ustedes, aquellos que nos acompañan de manera virtual, así como las personas que están y se encuentran de manera presencial. Les agradezco su asistencia. El día de hoy vamos a desarrollar el miedo a la muerte. Y casualmente, no hay casualidades, ¿no? Pero bueno, cuando empezamos a programar los días de los temas que se van a dar, este cae precisamente el día 2 de octubre, que aquí en México, 2 de noviembre, que aquí en México, pues se conmemora o se festeja o de cierta manera se venera, ¿no? A los fieles difuntos, que es el Día de los Muertos. Y bueno, este día especial para muchos, este día nostálgico para otros, este día que es de reflexión para algunos otros, pues vamos a tocar el tema que es el miedo a la muerte. Anteriormente ya habíamos hablado aquí en Centro Psicoemocional un tema donde hablábamos los 5 miedos más habituales que tienen las personas y las características cada uno de ellos. Se hablaron de estos 5, los cuales era pues el miedo a la soledad, el miedo a perder, el miedo al fracaso, miedo al dolor y sufrimiento y el miedo a la muerte. Se tocaron estos 5 miedos muy habituales que tienen o tenemos como personas o que en algún momento llegamos a vivirlos, pero en esta ocasión vamos a darle más profundidad al miedo a la muerte, ¿va? Y vamos a empezar. Y bueno, vamos a hablar cuando el miedo a la muerte no nos deja vivir. Aunque parezca raro, pero es muy recurrente que en consulta jóvenes lleguen con este temor inmenso hacia la muerte, ¿va? Y en el lenguaje griego la palabra tánatos se refiere a la muerte y phobos significa miedo. Por lo tanto, la tanatofobia se traduce como miedo a la muerte. Todos en algún momento tenemos claros que vamos a morir. Así como nacimos, pues vamos a tener que morir. No obstante, a veces pensar en el fin de nuestra vida, pues se traduce en muchas personas un sentimiento que puede causar verdadero terror, ¿sí? Tanto que puede paralizarlos y que de cierta manera les genera cierta ansiedad o angustia en pensar cómo van a morir,
o no querer morir o trascender, ¿no? En esta vida. La que sigue, por favor. Bueno, ya hablamos de esto, de que todos en algún momento vamos a morir. Y bueno, a algunas personas les causa terror tocar siquiera este tema. La que sigue, bueno, a menudo pues podemos ver cómo las personas que se encuentran alrededor de otra y que empiezan a morir, se empiezan a sentir angustiadas, ¿sí? Y a sentir un dolor profundo. Por otro lado, la muerte y el miedo ante ella es para muchos la principal razón porque las religiones han sobrevivido en los siglos de la historia. ¿Por qué? Porque dentro de las religiones está una fe, una creencia, donde pues hay una vida después de la muerte, ¿no? Y es válido, es muy válido que muchas personas tengan pues esa creencia y eso les da cierta tranquilidad. Pero aún así, con esta creencia que se ha trabajado o se ha visto dentro de las religiones, las personas siguen teniendo miedo a morir. Por el hecho en que si será cierto, empiezan a dudar, qué pasa después de la muerte, si realmente hay una vida después de la muerte. Otros creen en la reencarnación, otros simplemente pues no creen que haya algo más. Y bueno, es donde se genera ese temor, ¿no? A si se va a trascender a otro espacio, otro nivel de espiritualidad y pues la incertidumbre de no saber lo que hay después de la muerte aterroriza a bastantes personas. En ocasiones, pues se trata de una realidad tan dura que muchos prefieren alejarse de las religiones y de los ritos que hay a su alrededor. Pero, ¿tienen esto algo que ver con sentir que nuestro fin también está cerca? Muchas veces, en ocasiones y en experiencias, al vernos en un momento que a lo mejor pudiera ser que estamos cerca de morir en algún accidente, con alguna enfermedad, con algún evento, nos hace reflexionar de la propia vida y de la manera en cómo podríamos morir. Es decir, con el miedo con el miedo que sentimos al pensar que también nos va a llegar algún día o vernos moribundos en un espejo por nuestra propia muerte. Mucha gente se espanta y en consulta me lo ha dicho, con amigos, reuniones familiares, donde la gran mayoría desea pues no morir en accidentes, no morir con dolor, no morir de manera trágica, ahogados, quemados, etc. O sea, realmente el verse en el momento de su muerte, pues les hace que esto les genere demasiada angustia y ansiedad. Y eso pues los empieza a algunas personas a trastornar, ¿sí? El miedo a la muerte pues es habitual, pero ¿qué pasa cuando no podemos parar en pensar en ello? Hace poco recibí en consulta un muchacho de 19 años, 20 más o menos, donde llega, perdón, a consulta y cuando le pregunto cuál es el motivo de consulta, me dice, es que tengo un pavor inmenso a morir. Y bueno, trabajando con él, empezamos a ver de dónde viene ese miedo tan irracional a veces para él, porque me platicaba que a veces de la nada empieza a sentir escalofríos, empieza a visualizar muerto. De cierta manera, muchas veces se ha soñado que muere, a veces trágicamente, a veces dormido, de mil maneras se ha visto muerto. Y en este hecho lógico, pues al levantarse o al despertarse, esto le genera bastante ansiedad y pues lo único que hace es que se altera bastante, por lo cual pues sus padres le sugieren que tiene que buscar ayuda, primero psiquiátrica y él rechaza esta opción y se va por la cuestión de psicología, lo cual en su momento algunas veces nosotros como psicólogos tenemos que evaluar si este miedo o esta fobia que se le tiene al miedo a morir se puede tratar en consulta terapéutica con la psicología y o puede ser referido o acompañado con una consulta paralela con medio psiquiátrico, ¿no? Para minorar pues los síntomas que le genera este miedo y esta angustia.
Y bueno, la tanatofobia o el miedo a morir es un problema de día a día. El miedo a la muerte es algo natural en la mayoría de las personas, ya que es un hecho inevitable que pues a todos nos va a llegar tarde o temprano. Algunas se obsesionan tanto con este tema que casi evitan tocar el mismo, ¿no? Y es, por ejemplo, a veces contradictorio y es digno de investigación. Por ejemplo, aquí en México, cómo es que hay un día de los muertos, se hacen ofrendas, se recuerda a los difuntos, aquellos que se adelantaron en nuestro camino, en este proceso. Y, y pues muchos, ¿no? De cierta manera, para muchos es una fiesta, poder festejar sobre las creencias que se tienen en nuestro país, de que los espíritus regresan, ¿no? A visitarnos y estar con nosotros este día. Pero aún así, teniendo esa creencia tan arraigada en los mexicanos, hay muchísimas personas que aun cuando hacen sus ofrendas, aun cuando hacen todos estos rituales, pues el tema de la muerte después de eso no se vuelve a tocar, ¿sí? Es algo que prefieren taparlo, ocultarlo, empolvarlo hasta el año que entra. Entonces, es por eso a veces digno de estudio o de análisis de saber qué pasa con cada uno de nosotros con este tema y como referente el miedo a morir. También es habitual pensar más allá, más en la muerte cuando se sufre alguna enfermedad o se está expuesto a un peligro vital, como un asalto, como algún accidente dramático. Ahora bien, cuando esas circunstancias no se dan, pero ese miedo ocupa gran parte de nuestro día a día, esto nos va a afectar en nuestra estabilidad emocional y podríamos estar hablando de una fobia a la muerte. Entonces, ¿cómo podemos dejar de tener miedo a la muerte? ¿Cómo creen ustedes? ¿Alguien? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Y para esto, pues vamos a ver qué es la tanatofobia, que es el miedo a la muerte. Y la tanatofobia, más conocido como el miedo a morir, se trata de una fobia que implica a las personas que sufran un temor inmenso, demasiado inmenso, a morir, o al sufrimiento que éste pueda padecer durante los últimos momentos de su vida, ¿sí? Es un miedo irracional a veces. Esta obsesión con la muerte debido al miedo a morir puede acabar siendo pues una gran dificultad para aquellas personas que lo experimentan. De hecho, muchas personas tienen miedo a morir por el proceso del dolor y otros por lo que implica la nada o el desconocimiento de lo que hay detrás del gran final. Cuando estos pensamientos sobre la muerte son muy frecuentes, las preocupaciones pueden llegar a convertirse en temores más problemáticos para aquellos que lo sufren. No es que todos tengamos esa fobia, porque todos podemos tenerle miedo a este momento, o la gran mayoría, pero cuando ya se convierte en una obsesión o una fobia, que no es lo mismo miedo y fobia, es cuando puede desestabilizar nuestra salud mental y física también. Ahora, tengo miedo a la muerte. ¿Cuándo se convierte en un problema psicológico? Pues la mayoría de las personas que sufren en tanatofobia o miedo a la muerte sufren también la hipocondria. ¿Y qué es la hipocondria? Pues las personas que se preocupan exageradamente por no enfermarse o de cierta manera sentir o tener síntomas de algunas enfermedades que a veces no existen en ellas. Y se preocupan excesivamente de su salud. Bueno, o más bien perderla y comprueban constantemente si se encuentran bien o no. Les da miedo enfermarse y si esto es cáncer y si con esto me muero. Y es que yo tengo una amiga, un comadre, un pariente que sentía lo mismo y falleció. Entonces eso les aterra y es donde se habla a veces de las personas de hipocondria, ¿no? Que con un dolor de cabeza ellos empiezan a fantasear, empiezan a imaginar que puede ser algo catastrófico y pueden llegar a morir. Cuando no acuden a un médico, se hacen chequeos constantes para relajar la ansiedad, pues
simplemente el padecer ciertas enfermedades va a generar demasiada angustia. Sin embargo, el miedo a morir no tiene un ritual alguno. No es que hay un ritual como tal, simplemente pues no podemos librarnos morir, y las personas que se preocupan por este hecho le dan demasiadas vueltas a la situación. Se vuelve como una tortura mental. ¿Y si me muero? ¿Y si me voy a morir? ¿Y cómo me iré a morir? ¿Y en qué momento me voy a morir? ¿Y yo no me quiero morir? Y se obsesionan tanto con el tema que les genera crisis de ansiedad, crisis de pánico, y sobre todo, pues empiezan a tener conductas bastante pues nocivas para su salud, ¿no? Que empiezan a deteriorarse físicamente, psicológicamente y mentalmente. Muchas personas evitan el tema, incluso cuando son pequeños, bueno, se evitan, ¿no? Ver familiares fallecidos o hasta comentar que el abuelo o un amigo, un pariente, pues ha fallecido, ¿no? Se nos oculta cierta información cuando debería de ser algo natural, algo que se enseñe, algo que simplemente se platique desde niño, que es parte del proceso de la vida. Pero como adultos a veces guardar esos secretos de que falleció el papá, la mamá, el hermano, el tío, la tía, el abuelo, el primo, etc., pues lo hace a veces dudar a los niños, ¿no? Del proceso que conlleva el morir y que es parte vital de la vida. Ahora, cuando hablamos o estamos pensando en la muerte, la mayoría disfrazamos la realidad con metáforas como el abuelo ya está en el cielo, o el abuelo se ha marchado para siempre, y los padres se ponen tensos al tener que explicar muchas veces a los niños qué es la muerte, y se les da un tema, se les hace tocar el tema bastante confuso y aterrador, ¿sí? Por otro lado, hay culturas donde se naturaliza mucho el tema de la muerte, y desde pequeños se les hace conciencia que la muerte pues es inevitable y es el mismo proceso de la vida, y se forma parte de los rituales de la muerte, donde los enseñan, los educan para la aceptación de la muerte. Eso hace que la muerte se considere una parte más de la vida y por lo tanto se acepte con valentía. Y como está la imagen aquí, yo coincido con esta, que la raíz del sufrimiento ante la muerte es el apego. ¿Y qué es el apego? Pues aquellos vínculos que yo tengo con las personas significativas cerca de mí, y que son muy cercanas a mí y que me duele dejarlas, ¿no? No me quiero ir porque ¿cómo voy a dejar a mi esposo? ¿O cómo voy a dejar a mis hijos? ¿O cómo voy a dejar a mi mamá? ¿O voy a dejar a mis hermanos? Y esos apegos o vínculos que desarrollamos desde que nacemos, lógico, es lo que nos hace sufrir el soltar. Hay personas que están postradas en alguna enfermedad o en cama y que ellos dicen, es que no me quiero morir. ¿Por qué? Por tener miedo en qué va a pasar si yo me voy. Pues va a pasar lo que tenga que pasar. Pareciera muy frío, pero pues de una u otra manera los que se quedan tendrán que resolver su propia vida ante la pérdida que tengan. De esa forma, cuando el miedo a la muerte ocupa una parte significativa en nuestra vida y hasta interfiere en nuestro día a día, podemos decir que existe un miedo a morir que nos va a incapacitar para llevar una vida normal y saludable. El miedo a la muerte por ansiedad, aunque la Asociación Estadounidense de Psiquiatría no conoce oficialmente la tanatofobia como un trastorno, son muchos los casos en el que el miedo a morir suele relacionarse con el trastorno de ansiedad generalizada y aguda. El miedo a la muerte y la ansiedad pueden estar muy relacionados, pero la tanatofobia puede ser implicada en otros trastornos psicológicos, como puede ser un estrés postraumático, los trastornos de pánico y la hipocondria. Ahora, ¿qué síntomas de la fobia a la muerte existen? Vamos aquí a ver algunos. Y bueno, cuando una persona sufre demasiado miedo a morir, en muchas ocasiones se puede causar síntomas tanto físicos como psicológicos, de los cuales
nombraremos brevemente. Principalmente, podemos identificar las siguientes señales ante este miedo. Y bueno, uno de los síntomas es la sensibilidad a las temperaturas frías y calientes. Uno de los primeros síntomas debido al miedo a pensar en la muerte es precisamente la sensibilidad ante temperaturas. Esto suele ir relacionado con la angustia que causa la fobia a la muerte, ¿sí? Ser muy sensible a la temperatura tanto ambiental como corporal, ¿no? Sentirse muy fríos de la nada, sentirse muy calientes de la nada, llegar a un espacio y sentir el ambiente demasiado frío o demasiado caliente cuando no es así. También, otro de los síntomas es sentir ahogos. Y el miedo a morir puede producir angustia y ataques de pánico, donde hace que las personas puedan llegar a sentirse ahogadas al pensar en la muerte de esta forma, ¿no? Es que me voy a ahogar y me voy a morir y siento que no respiro, etc., etc. Además, aquellas personas que lo padecen pueden llegar a creer que estos síntomas de la muerte haciendo que tengan más miedo a morir, porque pues al morir dejamos de respirar. Otra de los síntomas que nos dice que le tenemos, que es la fobia a la muerte, pues buscar las formas de mantenerse joven e inmortal. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando la mayoría de las personas que tienen miedo a morir o sufren de tanatofobia acostumbran a negar su mortalidad, pensar que nunca van a morir o nunca querer hablar sobre el tema o aceptar que se van a morir, y buscando así diferentes maneras tanto de mantenerse joven como de volverse inmortal. Y ahí están miles de cápsulas donde supuestamente te congelan para pues no morir, ¿no? Que según esto te tienen mantenido encapsulado con esperanzas de que en algún momento puedan regresarte a la vida. O sea, he escuchado muchos casos de eso, de mantenerse inmortal o buscar la fórmula de la inmortalidad, ¿no? La fuente de la gran juventud y que tu vida se extienda por muchos, muchos años y no envejecer. También está otro de los síntomas, es la incapacidad de distinguir la realidad de la fantasía. Otro de los problemas más comunes de este miedo a morir es del miedo al paso del tiempo y de la muerte, es precisamente la incapacidad de distinguir aquello que es real de lo irreal. De esta forma, el miedo a la muerte viene pareciendo de una clara fantasía por lo inalcanzable que pueda parecer, ¿no? No solo, no solo tocando temas de la muerte, sino también en otros ámbitos. También tener pensamientos obsesivos sobre la muerte, donde cuando se le teme a la muerte, en muchos casos se piensa en ella. Las personas que tienen tanatofobia piensan excesivamente y obsesivamente en esta temática, ¿no? El miedo a morir, el miedo a morir. Y como les digo, pareciera raro, pero muchos jóvenes están actualmente teniendo este trastorno donde se les ha hecho de un miedo normal o casual que todos en algún momento hemos sentido a la muerte en una fobia. Y puede ser a lo mejor por alguna circunstancia que hayan vivido de cerca, traumática, por alguna pérdida que hayan tenido recientemente, también por las creencias familiares o religiosas que se tengan, o también por no tener un tipo de espiritualidad y que ellos a veces lo dicen, que no creen en nada, pero a la vez sienten miedo. Y otras las veces por las cosas que ven, ¿sí? En cuestiones o redes sociales, películas, y que a veces se obsesionan con ese tipo de películas de terror, de miedo, donde ven tanta muerte y tanta sangre, que pues ellos mismos fantasean de que sí les pasará eso a ellos, ¿no? Y donde pues simplemente no ven la muerte como algo normal. También va a aparecer la ansiedad. Cuando pensar en la muerte o la fobia en la muerte se vuelve excesiva, las personas suelen desencadenar un problema de ansiedad y hasta en ciertos casos pueden desarrollar miedos irracionales relacionados con otros temas. Entonces,
Estos serían síntomas de la fobia a la muerte. Y bueno, el miedo a morir o la tanatofobia puede llegar a afectar muchas veces en varios aspectos de nuestra vida. Y si alguno de ustedes cree que muchos de estos síntomas de miedo a la muerte los tienen o los han sentido, es necesario que hagas algo al respecto. Y sobre todo que vayas y busques ayuda profesional, ya sea un psicólogo, un tanatólogo, para poder que te ayudes en el acompañamiento terapéutico y puedas superar tu miedo. Ahora, miedo a la muerte en los niños. ¿Cómo se vive esto? Los pensamientos de la muerte en los niños puede ser una parte saludable del desarrollo normal de los pequeños, decíamos, ¿no? Pues ven a lo mejor un abuelo, un tío o alguien cercano a él que fallece. Ahora, si están experimentando esta fobia a la muerte, es importante brindarle a los niños el apoyo que necesiten ante este sentimiento, ya que ellos carecen de los mecanismos de defensa o la comprensión necesaria para poder sobrellevar esta situación de alguien que ya falleció. Normalmente la tanatofobia en niños suele desaparecer a los 6 meses aproximadamente. Cuando el miedo a morir se supera este periodo, es importante acudir a un psicólogo profesional o tanatólogo debido al impacto que puede tener esta fobia a la muerte en su vida diaria y en su etapa adulta, porque va a depender mucho de cómo él lo vivió, lo percibió de niño y esto le puede generar demasiados miedos en su etapa adulta. Otra de las preguntas, ¿por qué tengo miedo a morir? Y bueno, existen una serie de causas que hacen más propensas a las personas a sufrir el miedo a la muerte o la tanatofobia. Principalmente se identifican las siguientes razones. Una, la edad, que a pesar de parecer poco lógico, la realidad es que son muchos jóvenes, como les decía, que actualmente le tienen mucho más miedo a la muerte y se relaciona con la ansiedad que se tiene ante ella. Tanto es así que los estudios muestran que las personas menores de 20 años o alrededor de estos son más propensos a desarrollar miedo a la muerte, al contrario de lo que pueda parecer contra más personas que están grandes o que llegan a tener que acaba de fallecer un ser querido. También se le puede tener miedo, una fobia a morir por el trauma. Las personas que han experimentado un evento traumático en su vida pueden llegar a sufrir tanto miedo a la vida como el miedo a morir. Por lo tanto, pensar en la muerte viene asociado al trauma que sufrieron en el pasado. Y esos traumas pues, pueden ser de diferentes maneras, ¿va? Que hayan puesto en riesgo su integridad física. Ahora también, pues padres cercanos a la muerte. Cuando un pariente y sobre todo uno de los padres está a punto de fallecer, los hijos acostumbran a tener más posibilidades de desarrollar una fiebre a la muerte, una fobia, perdón, a la muerte o a la tanatofobia. En estos casos es normal pensar en la muerte, pero puede suponer un problema si se hace en exceso, ¿sí? Si se obsesionan con este tema y si me muero yo y si después si empiezan a generar como síntomas de hipocondria que hablábamos y pues que les genere esto demasiada ansiedad inquietante que los va a poner inquietos para desarrollar su día a día. También los problemas de salud. Existen casos en que personas tienen una obsesión con la muerte debido a sus problemas de salud. De esta forma, los que lo padecen acaban agravando los síntomas de su enfermedad debido a la angustia y el significado que tiene en nuestra mente y en nuestro cuerpo. He conocido a personas que han tenido un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, y su actitud ante la enfermedad, pues los ha salvado. Y hay otras que simplemente ante un diagnóstico de este tipo o de alguna enfermedad crónico y degenerativa, que no es tan grave así como tal como un cáncer, pero ellas mismas simplemente ceden ante la enfermedad y la actitud es negativa y empiezan ellos mismos a pues anticipar su propia muerte.
Y bueno, estas pueden ser algunas de las causas que se tiene es el miedo a morir. A pesar de ello, existen otras razones por las que se pueden desarrollar estos pensamientos negativos alrededor de tener un miedo patológico del mismo. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo no tener miedo a la muerte? La tanatofobia y su tratamiento. Cuando el miedo a morir se convierte en una obsesión con la muerte que impide el transcurso normal de nuestro día a día, es importante acudir a terapia con un psicólogo o un profesional sobre este tema, que vendrían siendo los tanatólogos. Y el tratamiento más común de la tanatofobia puede implicar técnicas de terapia cognitivos conductuales o psicoanalíticas en algunas veces. Además, en algunos casos en que estos pensamientos sobre la muerte crean demasiada ansiedad, algunos psicólogos podemos recomendar la visita a un psiquiatra, como les decía, y para que use medicamentos como las benzodiazepinas usadas para combatir la ansiedad y en conjunto poder trabajar sobre este problema de enfrentar el miedo a la muerte. ¿Cómo puedo superar el miedo a la muerte? Pues existe una serie de métodos que podemos seguir para superar el miedo a la muerte. Y según las terapias psicológicas que podemos superar el miedo a la muerte a través de ciertos pasos que les voy a dar. El punto número uno, pues es, y yo siempre les he dicho, es aceptar lo inevitable, aceptar que en algún momento todos nos vamos a morir, ¿sí? Y la muerte nos va a llegar, eso es un hecho, no es algo que esté, nadie, como decía mi abuela, nadie se queda para semilla, ¿no? Todos en algún momento nos vamos a ir. Y el aceptar este hecho, pues es a veces bastante difícil para algunas personas. Puedes pasar todos los días de tu vida viviendo con miedo a la vida o puedes centrarte en vivir tu vida de forma que tú quieras. La muerte se escapa de nuestro control, pero la vida no, ¿sí? Nadie sabemos cuándo vamos a morir y a veces dejamos de vivir por estar pensando en ella. Haz todo lo posible para sentirte orgulloso o orgullosa de la vida que has conseguido llevar. Y bueno, tú escoges qué vida quieres vivir. La mejor forma de no tenerle miedo a nada es trabajar en nosotros mismos y en nuestro interior, ¿sí? Aceptando lo inevitable cuando nos tenga que llegar. Que si mis hijos, que si mi esposo, que si mi madre, si mi padre, mis hermanos, mi trabajo, pues como les repito, ellos se van a quedar y en algún momento yo me voy a ir. Y bueno, la muerte no es algo que se supere, es algo que se debe aceptar, como dice aquí la imagen. Y bueno, nos enseñaron a celebrar la vida, pero no aceptar la muerte. Otro de los pasos a seguir es hablar con naturalidad sobre la muerte. Y bueno, no continuar generando tabú alrededor sobre este tema de que es la muerte. Yo recuerdo que en la familia, pues el tema de la muerte era así como que intocable. No hables de eso porque la puedes llamar, ¿no? O sea, era algo así como que, oye, si fulanito, no hables de la muerte porque si tú hablas de la muerte, capaz que te escucha y viene, ¿no? En algunas familias, pues hay un cierto tipo de creencias. Y bueno, los miedos y su significado en nuestra vida es cuando se hablan y se muestran y tienden a reducirse. Entonces hay que hablar con amigos, familiares sobre las pérdidas que hemos tenido, los miedos y la incertidumbre hacia la muerte, ¿no? A veces hasta nos da miedo decir que falleció algún familiar cercano, porque como todavía traemos esa herida emocional, ¿no? De haber perdido a alguien, pues nos da vergüenza a lo mejor o les da pena el que los vean llorar o el que los vean vulnerables y pues simplemente se callan. Entonces el no hablar sobre esta situación y sobre este tema lo hace bastante complicado. Habíamos dicho que el primer paso es trabajar en centrarte en vivir y más que nada, pues es eso, ¿no? Aceptar y sobre todo hablar con naturalidad sobre la misma muerte. El paso número 3, pues tolerar la incertidumbre. No sabemos nadie qué va a pasar, nadie.
ni cómo será, si vamos a sufrir, si vamos a estar acostados, dormidos, si va a ser un accidente. O sea, nadie sabemos cómo puede llegarnos la muerte, ¿no? Si bien es cierto, como dice aquí la imagen, hay varios testimonios de personas que han estado al borde de la muerte y han explicado que es un sentimiento de tranquilidad, de paz, donde hay luz. Pues no lo sabremos nosotros realmente hasta que nos ocurra, porque eso lo vivieron ellos, pero nosotros no. A lo mejor eso nos puede dar cierta tranquilidad, ¿no? Ah, pues fulanito o en tal lugar o alguien comentó y se ha visto películas o documentales donde se hablan de este tema y a algunas personas les da tranquilidad, pero pues nosotros no lo sabremos hasta que no lo hayamos vivido. Y bueno, no sabemos qué pasará en el futuro, pero podemos centrarnos en controlar nuestro presente. Yo siempre les he dicho que cuando las personas viven demasiado en el futuro, les genera ansiedad y angustia, ¿sí? Y dejan de vivir su presente, dejan de disfrutar los momentos que viven día a día. Ahora, no se puede vivir con miedo a la muerte. Por ello, debemos de aceptar que esto nos va a pasar en un momento u otro. Entonces, paso número 1, aceptar lo inevitable. Paso número 2, hablar con naturalidad sobre la muerte. Y 3, tolerar la incertidumbre de lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, porque a todos nos va a pasar, pero dejar de tener y vivir en la incertidumbre. El paso número 4, y que también se dice aquí, es explorar la espiritualidad y la filosofía. A veces la mejor forma para superar el miedo a la muerte o incluso de perder el miedo a la muerte es precisamente investigando, estudiando, buscando respuestas que más le inquiete a cada quien, ¿sí? La filosofía y la espiritualidad pueden ser dos fuentes de conocimiento alrededor de este tema al pensar en la muerte. Y bueno, la espiritualidad muchas veces no tiene que ver con la religión, simplemente con lo que es el sentirse vivos, ¿no? No necesariamente tengo que buscar una religión para vivir mi propia espiritualidad. Ahora otro paso a seguir sería la 5. Y haz que la muerte sea una parte de tu vida. Y bueno, el objetivo final de pensar en la muerte es precisamente intentar aceptarla como parte de la propia vida. A las personas les cuesta mucho, mucho trabajo aceptar que es parte de nuestra propia vida, ¿no? La muerte. Y les genera demasiada angustia y miedo, tanto que los puede paralizar. Y bueno, en estos casos, en lugar de ver la muerte como algo negativo, podemos potenciar la visión de que es precisamente necesaria para poder vivir, porque si no hubiésemos nacido, pues no hubiéramos tenido que morir, ¿no? Pero es implícita, voy. Ahora, el punto número 6 es centrarnos en nuestro bienestar o en tu bienestar. Hay preguntas hasta aquí, yo me fui como hilo de media, ¿no? Pero si hay alguna pregunta o comentario al respecto, me lo hacen saber, ¿va? Gracias. En el punto número 5 que dice, haz que la muerte sea parte de tu vida. ¿No entra ahí la parte de cuando las personas aceptan que van a morir y se preparan con algún plan funerario para la vida, para Así, la muerte? así es aceptar un plan funerario, aceptar cómo quiero ser, si voy a ser cremada, sepultada, dejar tu testamento, dejar tus cuestiones legales o propiedades en regla, o sea, prepararte, tener, nosotros decimos dentro de la tanatología, tu carpeta tanatológica, ¿no? Donde tengas tu acta de nacimiento, todo lo que te van a pedir, le van a pedir a nuestros familiares y decirles, mira, el día que yo fallezca, aquí están mis documentos, para que si hay seguros de vida, si hay seguros o algún plan funerario, pues se hagan válidos, ¿no? Porque muchas personas se van y no prevén eso. Entonces, ¿por qué? Porque les da miedo. Y tengo a varios conocidos que cuando hablamos de planes funerarios o que ya hicimos el testamento, se resisten. No, 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 es que yo no lo quiero hacer, yo más adelante, o yo no quiero ver lo de plan funerario porque a lo mejor, no, 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 no. No se me antoja morir, pues a nadie se nos antoja morirnos, ¿no? Pero
pero es algo muy previsor. Y este paso vendría muy acorde a lo que me dices. Muchas gracias. Y bueno, el paso número 6 sería centrarte en tu bienestar. Y para poder dejar atrás el miedo a morir, es esencial también trabajar en nosotros mismos. Nuestro interior es vital para afrontar cada uno de los escenarios que se nos pueda presentar en nuestra vida. Y de esta forma podemos dejar de pensar en la muerte para explorarnos a nosotros mismos y conocernos mucho mejor. Sí, en varios círculos de nuestra vida, como es en lo emocional, en lo social, en lo físico, en lo intelectual, en lo ocupacional, lo financiero y lo espiritual, ¿va? Esto nos va a hacer tener una actitud fuerte ante la vida, así como ante la muerte, ¿no? Entonces hay que explorar todas nuestras esferas de vida, como la emocional, social, física, intelectual, ocupacional, financiera y espiritual, para disfrutarla y también prevenir o sobre todo aceptar la propia muerte. Y en el paso número 7, y muy importante, pues buscar ayuda profesional. Si por ti mismo no consigues reducir en cierto lapso, en cierto tiempo, esta preocupación que está presente que te genera el miedo a morir, pues hay que buscar, ¿no? Una ayuda terapéutica, psicológica y sobre todo tanatológica, que en este caso, pues somos, me incluyo porque soy tanatóloga, de cierta manera los que hemos estudiado la tanatología o la muerte y poder acompañarlos en el proceso de enfrentar este miedo. Y para terminar, pues es esta última lámina. Y me encantó esta imagen, pero ahorita la vamos a ver. En muchos casos, la fobia a la muerte o pensar en la muerte demasiado puede llegar a hacer que las personas que acaben dejando su vida. Y cuando la muerte acapara nuestros pensamientos, esta ya es una manera de dejar nuestras propias vidas. Para poder afrontar la muerte, debemos de saber superar los obstáculos que nos da la vida, ¿va? Y bueno, me encantó esta imagen porque está Charlie y Snoopy y le dice Charlie, un día nos vamos a morir, Snoopy. Y le dice Snoopy, cierto, Charlie, pero otros días no. Los otros días no. Entonces hay gente que siempre está pensando en el día que me voy a morir y si realmente nos ponemos a pensar, pues tenemos muchos más días para vivir que morir, ¿sí? Si quieres soportar la vida, debes estar dispuesto a aceptar la muerte. Y esta es una frase de Sigmund Freud. Y bueno, hacer las paces con la muerte nos da plenitud para enfrentar la propia vida. Así hasta el tema del día de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto. Para las personas que estén conectadas o aquí presencialmente, si quieren opinar y enriquecer el tema. Ok, muy bien. Vamos a dar unos 30 segundos para darle tiempo a las personas que nos ven a través del Zoom. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede escribir ahí en el chat y se la hacemos llegar aquí a la doctora Jacibe. Sí, pues vamos a esperar. Vamos a darles un tiempecito a ver si... Y les repito, aquí en México, porque vivimos en México, pues el hecho de tener un Día de Muertos y a veces festejar y hacer tributos y ofrendas a quienes se nos adelantaron, podría ser paradójico, ¿no? Que las personas que están ahorita a lo mejor haciendo este tipo de rituales, cuando hables de este tema, les de gran temor, ¿no? Abordarlo. Les cuesta mucho trabajo abordar el tema de la muerte, porque pues sus creencias, sus miedos, hacen que anulen hablar del tema. ¿Algo más? Vamos a ver si hay alguien de las personas que están conectadas, ¿no? Bueno, pues me siento agradecida ya que al no tener preguntas, al final me hace sentir o creer que estuvo bien explicado el tema y agradezco ante todo su atención y el estar aquí acompañándonos el día de hoy en este tema de miedo a la muerte.
Gracias y buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por el desarrollo del tema el día de hoy. Y logramos rescatar que pues no podemos estar viviendo con miedo a morir porque dejamos de vivir nuestra propia vida que estamos viviendo. Vale más buscar una razón por la cual vivir y hallarle el sentido a vivir siempre para sentir que estamos viviendo plenamente y no estar pensando en el futuro que nos cause alguna ansiedad. Bueno, pues con este comentario vamos a dar por terminada esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.